Hola a todos, vamos a empezar con esta unidad número 4 que se titula Juan Antonio Guirado, una vida apasionante. Este va a constituir la primera de los 3 siguientes que van a venir, que vamos a hablar específicamente tanto de la figura del artista Juan Antonio Guirado como de su obra y sobre todo en la última unidad en el compromiso que tenía su obra a nivel político y a nivel social. Juan Antonio Guirado fue un artista en muchos sentidos y en esta última unidad, como decía, vamos a ver cuáles son aquellos aspectos relativos a su biografía. Va a nacer en Andalucía, en Jaén, y vamos a ver también cuántos suponieron todos los viajes que llevó a cabo y los años especialmente que pasó en Australia. Después vamos a ver los viajes que hizo por Europa y los años que van a suponer, digamos, el máximo esplendor de su carrera y cómo al final de sus días volverá a España, la retirada que va a tener en Lanzarote, en las Islas Canarias, y por fin el final en Andalucía. Bien, los primeros años, Juan Antonio Guirado Espinosa nace el 22 de agosto en Jaén de 1932, va a ser parte de una familia de 7 hermanos. A temprana edad de 10 años va a empezar su formación artística en la Escuela de Arte José Nogué. Allí va a dar sus primeros pasos en el estudio del dibujo artístico. En 1946 fue aprendiz del muralista Joaquín Segarra y también empezó a asistir a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo pupilo del retratista sevillano Baldomero Romero Resendi. Con 18 años va a viajar a Madrid y allí va a empezar a preparar sus estudios de tauromaquia, es decir, vamos a encontrarnos por un lado estas dos pasiones de Juan Antonio Guirado, por un lado la pintura y por otro lado los toros, que es una carrera que nunca llegará a su fin, pero que sí que va a estar influida y vamos a encontrar en su temática, sobre todo en estos años de juventud, algunos cuadros referentes a esta temática. Después, bueno, en los años que va a estar en Madrid, aparte de clases que pudiese tomar con algunos maestros, también va a ser muy autodidacta y vamos a encontrar en su producción una gran parte de obra relacionada con pequeños bocetos, pequeños esquemas a nivel naturalista y a nivel bastante realista. También va a viajar a Italia y París, donde en Italia va a aprender toda la influencia del Renacimiento. En París va a estudiar a los grandes maestros del impresionismo y que van a influir mucho en la técnica pictórica que luego veremos cómo se desarrolla y cómo llega a alcanzar al intrarrealismo. Bien, ya hablaremos también de esto en las siguientes unidades en lo que es referente tanto a la técnica como a la trayectoria, para ver las diferentes etapas que generó su obra y en qué diferentes movimientos artísticos podemos enmarcarlo. A continuación vamos a ver cuál fue el cambio real que supuso el conocimiento de una pareja de americanos en España, en Madrid concretamente, mientras él estaba haciendo estos bocetos de los que hablábamos, mientras estaba dibujando en concreto el arco de cuchilleros de la Plaza Mayor de Madrid, y va a conocer a esta pareja americana que de alguna manera lanzará toda su carrera empezando a interesarse por su obra. Serán compradores de gran parte de su obra y le harán llegar a hacer esta exposición en la Galería Soler en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach. Así va a empezar este salto, este lanzamiento a nivel internacional. Después de esta primera incursión en el extranjero, Guirado va a llegar a Australia, que como veremos en 1959 va a realizar este primer viaje gracias a la Operación Canguro y allí va a desarrollar no solamente a nivel laborativo, sino que también va a desarrollar una gran parte de su vocación como artista. En Australia vamos a ver una gran influencia, tanto a nivel, digamos que en Guirado nos vamos a encontrar con dos grandes niveles a nivel espiritual. Por un lado, toda la tradición y toda la trayectoria que él recoge de España y del catolicismo, que van a estar muy presentes en sus obras, incluso en sus obras de madurez, y por otro lado, todo aquello que va a recoger de Oriente, gracias a sus experiencias en Australia, toda la filosofía hindú y digamos todo lo que tiene que ver con la meditación.
Entre 1961 y 1974, Guirado va a exponer su obra en muchos espacios muy prestigiosos dentro de Sídney, entre los que, bueno, aquí tenéis una serie de nombres, como podemos ver, Sandif Gallery, Red Rose Gallery, etcétera, El Dorado, y también no solamente esta expansión por lo que eran las galerías del momento en Sídney, sino que también como español va a tener una serie de encargos y una serie de recomendaciones dentro de las instituciones españolas. Por ejemplo, aquí vemos cómo pues el contrato que adquiere con el Club Español, que está, bueno, aquí damos algunos detalles, pero sobre todo nos interesa eso, ¿no? Que cómo va a hacer unas reinterpretaciones clásicas para que veamos también estas dos facetas que luego hablaremos más adelante cuando veamos su técnica, en las que vemos cómo hay un Guirado que es fiel a la tradición y a una técnica más clásica, y un Guirado que va a avanzar a nivel espiritual y especialmente personal, y que va a influir también en su trayectoria artística. Los años 70, que ya hemos visto en las anteriores unidades cómo se desarrollan a nivel nacional e internacional y cuál es el caldo de cultivo que se genera para que Juan Antonio Guirado haga la obra que produce, vamos a ver cómo estos años 70 van a ser fundamentales para entender la carrera artística de Juan Antonio Guirado. Bien, en el año 70 va a pasar un breve periodo en Madrid. Allí va a hacer una exposición en Madrid, en la Sala Coulart, y en ella pues vamos a ver un cambio de estilo, es decir, de los primeros cuadros y de las primeras bocetos de los que hablábamos a un nivel realista, incluso esas temáticas de tauromaquia, se han cambiado por una influencia, como decíamos, de la filosofía oriental y de la meditación. Y encontremos que van a tener muy buena acogida ese retorno de Juan Antonio, que como vemos es algo breve, no vendrá definitivamente a España, sino después de la muerte de Franco, que veremos más adelante. Entonces, de esta exposición también va a surgir la idea de grabar un documental, y durante esta década vamos a ver cómo Guirado no solamente vuelve a Europa en España, en Madrid, sino que va a volver en varios puntos, es decir, va a hacer exposiciones en Italia, en Malta, en Londres, etc. De hecho, en el año 75 se va a trasladar a Londres y va a empezar una relación artística con la historiadora de arte Dame François Tempra, que va a ser fundamental para el desarrollo y el lanzamiento de su carrera. También vamos a ver cómo sus obras empiezan a entrar en grandes colecciones, como la del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que después será la que pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte de Reina Sofía. También en Italia gana, por ejemplo, el premio Grola de Oro en Treviso, y va a participar en Chicago International Trade Expo en Estados Unidos. Como decíamos, ya avanzábamos, que Guirado no volverá a España si no es después de la muerte de Franco. Va a estar, como veíamos, en los años 70 cerca de España, viviendo en Inglaterra, etcétera, pero hasta el año 81 no decide establecerse. Digamos que va a hacer una serie de viajes, pero es el año 81 cuando vuelve. En estas primeras, digamos, las próximas décadas que va a pasar, Guirado se retira un poco de lo que es la escena artística, decide, en primer lugar, se va a Lanzarote, que en aquellos años todavía no estaba, empieza, digamos, a desarrollarse todo lo que es el ámbito cultural y artístico, pero no hay una gran escena que podemos ver en las Islas Canarias a nivel artístico. Sí que empieza a tener un gran interés, igual que habíamos visto cómo la filosofía oriental había influido en su obra, ahora vemos también la importancia que concede al medio ambiente y a nuestra relación con el planeta. En el año 86, bueno, pues vemos cómo va a viajar a estos paisajes de Lanzarote, y vemos en sus cuadros, vemos esta influencia también de los colores, ¿no? Cómo las gamas cromáticas van cambiando. Después va a hacer exposiciones tanto en Jaén, volverá a su tierra natal, como en Inglaterra. Finalmente, en 1996, Guirado va a realizar una exposición en Almería, y va a empezar a entrar dentro del eje de arte que se desarrolla durante esos años en Mojácar.
Aquí es importante también una primera bibliografía, digamos, seria que podemos encontrar a nivel en España sobre el artista, va a ser la que realice Manuel Quintanilla, llamada Juan Antonio Guirado, el pintor contemporáneo andaluz. Guirado fue muy versátil con sus pinceladas, como lo fue con su carácter. Como testamento de sus convicciones, se vuelve miembro también del partido político Mojácar 2000, y de 1999 hasta 2007 también va a realizar colaboraciones con periódicos regionales como El Indálico y Las Noticias de Levante. Va a realizar una serie de viñetas que van a ser muy satíricas y muy críticas con el papel que tiene la política en ese momento en España. También, como decíamos antes, avanzábamos antes, va a ser un momento en el que él va a decidir retirarse y ser muy crítico también con el mundo del arte, y también pues, va a reprochar, ¿no?, esta falta a nivel político, la falta de progreso, la falta de oportunidades, etc. Como decíamos, los últimos años de su vida los va a pasar en Almería, y en el año 2000, con el apoyo del Ayuntamiento de Mojácar, Guirado va a establecer la Plaza de Arte con otros artistas locales. De hecho, tuvo una idea de realizar un centro Juan Antonio Guirado que finalmente nunca llegó a hacerse, pero que sí que empezaba a tener algo como una vuelta a los orígenes artísticos, y sobre todo estaba muy interesado en lo que era la conjunción de varios artistas y la puesta digamos, en comunicación, en generar redes entre los artistas de la zona. Bien, aquí también vemos, bueno, pues varias galerías en las que trabajó. También en España, de las últimas galerías que podemos ver, las últimas exposiciones, en 2003 hace una exposición en la Galería Manolo Rojas en Madrid. También en 2004 pues, anuncia, ¿no?, esta galería que se llamaría La Medina, y que también pretende no solamente generar un discurso a lo largo de su obra, alrededor de su obra, sino también como decíamos, esta red que se va a generar, que él quería generar también entre artistas emergentes y artistas de un calado más relevante. Como bibliografía tenéis, por un lado, esta bibliografía de la que hablábamos de publicación de Manuel Quintanilla, y por otro lado os recomiendo, ya a partir de que empezamos a entrar en harina con Juan Antonio Guirado, que nos centremos también en el centro documental de la colección Guirado Estate, de la que, bueno, hablaremos un poco más adelante, pero que recoge tanto el legado de la vida y obra de Juan Antonio Guirado.